Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tus candeleros de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hasta aquí. Jesús quiere enseñar a nosotros sobre la verdadera iglesia de Él. Por eso Él le dio a apóstol San Juan las revelaciones en ambos, ¿sí? Aquí dice, escribe ángel de las iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. 7 estrellas eran 7 ángeles de las iglesias de Él. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aparentemente esa iglesia era muy perfecta, ¿no? Esa iglesia sabía distinguir entre los falsos apóstoles y los verdaderos apóstoles. También descubrieron, los hermanos de allá descubrieron que los falsos apóstoles también tenían mucho celo de Dios. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. ¿Qué significa? Que no puedes soportar a los malos. Ellos aprecian mucho al pecado del mundo, ¿sí? Quieres que tenía la sensibilidad del pecado, ¿sí? No puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Esa iglesia era muy perfecta, ¿sí? Tenía celo de Dios. También se sacrificaba mucho. Tenía la sabiduría de Dios para probar a los mentirosos. Examinaban y descubrieron los mentirosos. También trabajaba muchísimo, ¿sí o no? Para Cristo. Pero, 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y no te hubieres arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo a la iglesia que estaba en Éfeso que tengo contra ti? También quitaré tu candelero de tu lugar. Porque ellos han perdido que el primer amor. Y no hicieron que las primeras obras. Solamente por causa de dos cosas. Jesús quería dejar a esa iglesia, ¿sí? Hermanos, ¿cuál era el primer amor? ¿Y cuáles eran las primeras obras en Cristo Jesús? ¿Mm? A los cuales eran muy importantes en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Mm? Según el versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Mm? ¿Cuál era el primer amor? ¿Mm? ¿Ustedes tienen el primer amor con Cristo Jesús? ¿Cuándo? Cuando ustedes no tenían ni una esperanza en el mundo y tampoco que en la carne. ¿Sí? Cuando ustedes entendieron el amor de Cristo primeramente, ¿Mm? Cuando estuvieron en una posición de pecador, ¿sí? Cuando estaba en una posición de nada. Pero la iglesia que estaba en Éfeso, la cual se olvidó de primer amor en Cristo Jesús.
Lo que era un gran problema, ¿sí? ¿Por qué, pastor? Cuando yo leía sobre la iglesia que estaba en Éfeso, en la que me daba cuenta, esa iglesia era igual que la iglesia que estaba en Corinto. No había diferencia entre esa iglesia y la iglesia de Corinto, que se cayó en el pecado. 자, desde el versículo 2 hasta 3. Aparentemente esa iglesia era una iglesia muy perfecta delante de Jesús. Esa iglesia andaba con perfección, ¿sí? Perfectamente, como Satanás. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. En medio de las piedras de fuego te paseabas. 15. Perfecto eras en todos tus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti que mal. Perfecto eras en todos sus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti mal. ¿Qué tipo de maldad? La arrogancia, la soberbia, ¿sí? Satanás, que no tenía la debilidad. No le faltaba nada de nada por Dios. Por lo cual solamente que tenía la soberbia. Aquí dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti que mal, la soberbia, ¿sí? 자, aparentemente la iglesia que estaba en Éfeso, la cual no le faltaba nada, ¿sí? Tenía el don de Dios demasiado, sabe distinguir, sabe descubrir entre los verdaderos apóstoles y los falsos. Y se halló que mentiroso. Trabajaba tan duro que tenía mucho celo de Dios. Pero Jesús, ¿qué? ¿Qué buscó en la iglesia que estaba en Éfeso? ¿Qué? La maldad.
¿Qué tipo de maldad que tenía? Han perdido, los héroes han perdido ¿qué? Primer amor y no hicieron las primeras obras. ¿Sí? Pues casi igual que Satanás. Pues tengo contra ti, tengo contra ti. Jesús dijo. ¿Mm? Ya se alejó de su propia morada. ¿Sí? Ellos estaban pensando que, soy algo de la iglesia. Ya sé todo. ¿Mm? Como los hermanos de Corinto, nada más. ¿Mm? Cuando ellos eran muy pecadores, 100%, ¿sí? También eran nada. En aquel momento ellos, ¿qué han entendido? El gran amor de Cristo. ¿Sí? Por entender el amor de Cristo voluntariamente, anunciaban el Evangelio, servían a la iglesia. Sin embargo, ellos pensaban que, todo esto era la gracia de Dios. Pero pasando 12, 10 años, 20 años, han perdido ¿qué? El primer amor. Todos ellos pensaban que, somos algo de la iglesia. Ya no necesitaban la misericordia de Dios, ni tampoco la gracia del Señor. Yo era igual que esa iglesia anteriormente. Después de que yo nací de nuevo, pasando 1 año, 2 años, 10 años, a veces me he olvidado del primer amor de Cristo. Soy algo. Ay, yo predico bien. Ya no era un miserable antes. Ya no era, yo no era nada delante de Cristo. Jesús se halló en mí la maldad. Por eso Él me humilde, me quebro. Hasta que yo estuve en una posición de nada para recuperar que el primer amor de Cristo. En el caso de los hermanos de Corinto, porque casi todos ellos se cayeron en el pecado. ¿Mm?
Ellos también sabían distinguir entre los falsos y los verdaderos. Al comienzo tenía muchos celos de Dios, ellos también. Mira, hermanos. Pero se olvidaron de sus condiciones anteriores. Y también han perdido ¿qué? El primer amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo enseñó a ellos que anteriormente eran que lo vil del mundo. ¿Sí o no? Eran menospreciados. Pero andaban como si fuera ya sabios, altos, maduros, en vez de niños, delante de Dios. Ah, ya sé, ya sé. Aunque el apóstol Pablo comienza, yo no lo sé, solo todavía. Por eso, ¿cuál es la característica del diablo? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti que mal. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero un día Jesús se halló en la iglesia de Éfeso, que la mal. Tengo contra ti, ¿sí? ¿Mm? Ezequiel capítulo 16, el versículo 8, donde estamos que yo solo leo. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aquí dice, he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. ¿Por qué? Ese bebé era tan miserable. Ezequiel capítulo 16, el versículo 8. Cuando nació, ya tu madre le tiró ese bebé, ¿sí? Nadie bañaba, ¿sí? Nadie cortó su ombligo, ¿sí? Tenía mancha de sangre. Lo que era nuestra verdadera imagen, ¿sí? ¿Verdad? O sea, cuando yo era un pecador 100%, cuando yo era nada en aquel momento, Jesús vino a mí para salvarme, para hacerme entender su gran amor. Por su gran amor, yo asistí a la iglesia y por su amor yo serví al Evangelio. Por su amor también serví a la iglesia de Dios. Y yo creía que todo lo que era la gracia de nuestro Señor Jesús
Pasando unos años, me olvidaba de primer amor de Cristo. Por lo cual, secretamente me jactaba de mí mismo. Por ejemplo, yo predico bien, yo edifiqué bien. Yo sé distinguir entre los falsos y los verdaderos. Así. Yo trabajaba arduamente en Bogotá de Colombia, también Corea del Sur. Pero Jesús me dijo, tengo contra. Me hallé en ti la maldad. En realidad el apóstol Pablo ya ha enseñado a los hermanos de Efeso. Sobre este punto. También enseñó a los hermanos de Efeso cómo ellos han podido tener otra vez el primer amor de Cristo. Pedro también enseñó a nosotros. Efesios, vamos a buscar Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, el versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él no se alejó de su propia morada que Jesús había dado. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esto en ese capítulo 3? Él no quería que los hermanos de Éfeso se perdieran. ¿Qué? Ese corazón muy precioso. ¿Sí o no? Pequeño. Pues cambió su nombre de Saulo a Pablo. Pequeño. Él siempre recordaba de que el primer amor de Cristo en su corazón. ¿Cómo? Corintios capítulo 15. Ya escuchaba muchas veces. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió eso para los hermanos de Corinto? En Corintios capítulo 15. 15:8. Y al último de todos, como a un
abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, los hermanos de Corinto ya no tenían más este tipo de conocimiento. Ellos siempre piensan, somos algo, ya maduros, ya grandes. Por eso, Primera Corintios capítulo también 10, no les gusta. Primera Corintios capítulo 10, el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los hermanos de Éfeso, ya ellos pensaban que estamos muy firmes. ¿Sí? Ya sabemos, dice entre los falsos apóstoles y los verdaderos apóstoles. ¿Sí? Nos hemos hallado que a mentirosos. ¿Sí? Trabajábamos arduamente. Por eso el apóstol Pablo enseñaba a los hermanos Corintios, también a los Éfesos, que una solución, ¿sí? Una sabiduría de Jesús para recuperar ¿qué? El primero. Yo perseguí a la iglesia. Realmente él era un gran apóstol. ¿Sí? Él trabajaba más que los apóstoles. ¿Sí? Grandemente. Sin embargo, el que testificó. Y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol nos enseñó que cómo podemos recuperar el primer amor de Cristo. ¿Sí? El otro escribe en Timoteo, en Tesalonicenses. El que confiesa, yo soy pequeño, aún, ¿sí o no? Porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Pero antes de que yo ingresara al seminario coreano, algunas nuevas almas recibieron la salvación, ¿no? Y todos ellos testificaban en el culto de domingo. Y testificando que, yo recibí la salvación por hermano Sim, por su predicación. Al escuchar esto, yo no tengo que escuchar eso, pero entraba en mi corazón secretamente. Cuando yo empecé a recibir entrenamiento,
también empecé a aprender la vida de fe en el seminario. Un poco yo menospreciaba a los otros secretarios, otros alumnos. Él no tiene fe. Sí. No entiende bien la Biblia, pero secretamente. En la tarde siempre salíamos de predicación. Aunque yo predicaba en la calle, pero nadie se sabe por mí. Pero un día una farmacista, una dueña de farmacia, testificó sobre su salvación en el culto de domingo en una iglesia grande. En aquel momento ella testificó que yo recibí la salvación por un hermano que yo siempre menospreciaba. Pero por mí nadie se sabe. Antes de ingresar al seminario, los muchos reciben la salvación por mi predicación. Pero aquí, ¿por qué no? Una dueña de farmacia recibió la salvación por un hermano que yo siempre menosprecio. Pero por mí nadie se sabe. Porque Jesús tenía contra mí por eso. Aunque predicaba con todo mi corazón, pero nadie se sabe. Pasando unos meses, yo hablé en mi corazón. Señor, anteriormente yo pude anunciar el Evangelio a los otros y ellos recibieron salvación. No por mí, Señor, sino solamente por ti, Señor. Pero me ilusionaba mucho, Señor. Yo volví a mi propia morada, mi propio lugar. Que nada. Pues aquella noche yo no podía dormir por toda la noche. Pues ante el púlpito de la iglesia por toda la noche yo oraba a Dios, pedía al Señor, me arrepentí. Señor, soy nada. Yo predicaba 100% por su gracia, Señor. Luego Jesús me permitió a mí una nueva alma, un nuevo alma para recibir la salvación. Hermanos, el apóstol Pablo ya nos enseñó que cómo podemos recuperar el primer amor en Cristo Jesús. Al último día de todo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Los hermanos de Corinto ya no tenían más ese corazón muy precioso. Y la iglesia que estaba en Éfeso tampoco. ¿Sí o no? El corazón de Satanás estaba lleno de, ¿sí? Yo hice, ¿sí? Yo prediqué todo, yo. Soy ya algo, yo sé todo. Ya no eran pequeños, sino grandes. Por eso, hermanos, debemos volver al lugar donde Jehová nos dio, donde nos encontró a Cristo Jesús primera vez, donde hemos entendido que el amor de Cristo primera vez. ¿Sí? Por eso, ¿por qué el apóstol Pablo escribió esto? Corintios capítulo 2, el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando él predicaba a los hermanos de Corinto, ¿no? En aquel él testificó, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué significa eso? Señor, ayúdeme, Señor. Sin ti, Señor, yo no puedo predicar a ellos. Sin ti, no puedo salvar a ellos. Mi propia sabiduría no sirve nada, Señor. Su corazón se quemaba, Señor. En realidad, la iglesia que estaba en Corinto, la cual tenía el don de Dios demasiado realmente. Capítulo 1, el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se cayeron en el pecado? Por olvidarse de su condición anterior. Por lo cual también se olvidó de primero amor de Cristo.
Pues todos querían exaltarse a sí mismos, ¿sí o no? Se enaltecieron a sí mismos, jactándose sí, de sí mismos. Pero apóstol Pablo enseñó, ¿qué enseñó? Soy pequeño, ¿sí o no? Yo perseguí a la iglesia. Aunque trabajaba tan duro, pero lo que era la gracia de Jesucristo. ¿Mm? Por eso, en Romanos capítulo 1, el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 1. Siervo de Jesucristo. Quiere yo, un criado, ¿sí? Nada más. Mensajero, ¿sí? Él pensaba que él no era un gran apóstol, sino pequeño. Entonces, cuando los hermanos han perdido el primer amor de Cristo, ya no hicieron el amor fraternal, ya. Sino que entre había que competencia, ¿sí? Envidia, nada. ¿Por qué? Pues las primeras obras tienen dos significados. En mi caso, cuando yo nací de nuevo como un bebé espiritual, era que cada momento, cada día, cada punto me apoyaba en eso. Señor, ayúdeme. Ayúdeme, Señor, para predicar. Señor, yo ni una vez guiaba la mímica. Señor, ayúdeme, Señor. Sin ti, Señor, yo no puedo, Señor. Cuando yo prediqué en la aula de evangelio, primera vez, era que mi corazón se quemaba. Señor, ayúdeme, Señor. Yo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces predicaba en la aula de evangelio. Aunque en la aula de evangelio a veces había 300 nuevas almas o 500 nuevas almas, pero bueno, así. Luego Jesús se halló en ti que la mar. Ya mi corazón no era como anterior. Yo un poco sé predicar en la aula de evangelio. Pues según punto de vista de Jesús, en mi corazón que había la soberbia, ¿sí? Pero cuando yo prediqué en la clase de evangelio primera vez, en aquel momento, mi corazón se quemaba. Cada momento buscaba,
pedía a Dios que la misericordia. Señor, sin ti, Señor, no puedo, Señor. 4 o 5 veces, 6 veces. Los muchos testificaban que, por el pastor, Señor, entendí el Evangelio, entendí el pecado que Dios es, el propio. Pero un día yo pensaba que mi corazón era es diferente que anterior, muy extraño. Pues Jehová empezó a hablarme a mí para volver al lugar que Jesús me dejó, para entender, para recuperar su primer amor. ¿Sí? Por eso las primeras obras tienen dos significados. Primero que 1 Corintios capítulo 2, el versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Aunque él ya tenía mucha experiencia para predicación en Antioquía, en otros lugares, pero él se quemaba. ¿Sí? Señor, Señor, sin la ayuda del Espíritu Santo, Señor, yo no puedo predicar. Él testificó. Ya él tenía mucha experiencia. ¿Sí? Predicaba en Antioquía, en Éfeso, en Asia. ¿Sí? Sin embargo, aquí, en Corinto, temblaba. Señor, ayúdeme. Y otro significado. Vamos a buscar. Primera de San Juan, capítulo 5, el versículo 1. Primera de San Juan, capítulo 5, el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. 4. Pues todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mire, hermanos, el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos son que tener la vida eterna. ¿Y qué más? Hacer el amor fraterno. El que ha perdido el primer amor, ¿cómo ha podido hacer amor fraterno? De ninguna manera. Ya entre la iglesia que estaba en Corinto, que había competencia y envidia.
Siempre se peleaba entre ellos. ¿Cómo? Oh, yo soy más alto que vos. Yo soy más espiritual que vos. ¿Así sí o no? Ya no haciendo el amor. Ya le dije a ustedes que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no finito. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 22. Para el amor fraternal no finito. Pero entre los hermanos con eso ya no hicieron amor fraternal. Por perder el primer amor de Cristo. Sino que había competencia y envidia. Nada más. ¿Cómo usted vuelven a tener otra vez el amor, primer amor? Ya el apóstol Pablo no se enseñó. El apóstol Pablo, ¿qué testificaba a los hermanos de Éfeso? Soy más pequeños que tú. Anuncian el evangelio por la gracia. En 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está escrito? ¿Dónde también? ¿Qué testigo? Soy pequeño, más que los otros apóstoles. ¿Por qué? Perseguí a la iglesia. Ahora, ¿dónde están ustedes? En el lugar de algo o nada. Niño o ya adulto. Pequeño o grande. Ya ustedes saben predicar bien. Aunque el apóstol Pablo predicaba en muchos lugares. En Asia, en Turquía, en Antioquia. Pero él testificó, él temporaba en Corinto para predicar. Oh, el Espíritu Santo, ayúdeme, Señor. Mi propia sabiduría no sirve de nada, Señor. Las primeras obras. ¿De dónde viene? Del corazón humilde, realmente. ¿Sí o no? Pero los muchos ahora están pensando, ya sé algo, ya sé todo. Pues a veces cuando yo leí la Biblia, oh, no sé nada. Oh, sí. Pues hermanos, Jesús que dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido.
Por eso quiero que todo se arregle. ¿Dónde están ahora? ¿En una posición de ya grande o pequeño? Chiquito, pequeño, igual. Nada o algo. ¿Por qué te ando del primer amor? Porque entre los hermanos de Corinto había la competencia y envidia. Todos se olvidaron de sus condiciones anteriores. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo a ellos? Lo vil del mundo y menosprecio. También testificaba que cuando yo predicaba en Corinto, yo temblaba. Señor, ayúdeme, Señor. Pero en mi caso, ya tengo mucha experiencia en la clase de evangelio. Por eso, sí, falsamente oraba a Dios. Señor, no, ya tengo mucha experiencia. Pero Jesús me quebró, me unió, diciendo que regrese a tu propio lugar. Que nada, pequeño, maduro no, niño. ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo? Para siempre delante de Jesús. Ovejita. Si una ovejita pensará en que, tengo mucha fuerza, también tengo dientes filosos, fuertes. Entonces, ya no necesito más mi pasto. ¿Qué sería? La comida del lobo. Nada. Por Jesús nos dio a nosotros una posición fío, ¿qué? Ovejita, león, tigre, oso. Jesús ya nos dio a nosotros un lugar fío, ¿qué? Perro salvaje, ¿qué? Ovejita. La oveja no puede vivir sin pasto. ¿Sí? Siempre será que la comida del lobo, ¿no? Siempre el diablo andaba perfectamente. ¿Sí? Pero Dios se halló en diablo que la mal. Perfecto, perfecto, perfecto. La iglesia que estaba en Efeso. Perfecta, perfecta, perfecta. Pero Jesús se halló en esa iglesia. La mal. Por eso, hoy no puedo expresar sobre, ¿cómo se llama? Nicolaitas. El jueves que viene voy a escribir. Nicolaitas. Lo que es también muy importante para los cristianos. Hoy hasta aquí oremos.